Buenas tardes a todos. Clase 11. En esta oportunidad vamos a ver el siguiente tema, que es base de datos y tablas dinámicas en Excel, ¿sí? Esta va a ser la particularidad del tema de hoy, que vamos a ver un poquito cómo es la construcción de la base de datos ideal, o con los consejos que vamos a ver hoy. Y de segundo tema vamos a ver cómo construir una tabla dinámica a partir de esos datos que están en las bases de datos. Bueno, todo esto está en el material de actividad de la clase de hoy, ¿sí? Les dejo que lo profundicen después allí, pero bueno, la idea es ir siguiendo este material y después van a tenerlo para que lo revisen o lo vuelvan a leer. Bueno, en primer lugar, armar una base de datos en Excel, ¿sí? Yo acá puse primera parte, manipulación de datos, porque es lo que vamos a aprender. Si bien todos esos datos que vamos a recibir de archivos de Excel pueden ser manipulados con facilidad, tenemos que conocer algunas herramientas básicas que nos permitan hacer esto. Entonces fíjense en que les decía acá en el apunte que Excel tiene una capacidad limitada para manejar una base de datos, ¿sí? Sin embargo, sabemos que hay aplicaciones específicas como Access que hacen esta tarea mucho mejor, pero si las necesidades de gestión son sencillas, como dice allí, a menudo Excel puede servir perfectamente. Y esto pasa todo el tiempo en nuestra profesión. Los colegas prefieren arrancar con una aplicación que la manejan bien, que es Excel, para liquidar sueldos, por ejemplo. Esto ya lo hemos visto antes. Entonces generan pequeñas bases de datos con las nóminas de todos los empleados, los cálculos, las alícuotas, etcétera, que aplican, y van armando como un mini programita que centraliza todo el trabajo. Bien, pero no nos vayamos del tema, ¿sí? Les decía que al igual que Access manejamos base de datos, acá también con algunas particularidades y similitudes. Fíjense en que acá en Excel vamos a hablar de filas, ¿sí? O registros, lo que decíamos registros en Access, que va a ser todas aquellas filas que contienen los datos. Además tenemos que la primera fila de toda esa planilla de cálculo va a contener todas las cabeceras de las columnas, que son los que denominaremos campos, o lo digamos al revés. Lo que en Access eran campos, en Excel lo vamos a tomar como que son las cabeceras de cada columna. Bueno, y por supuesto las filas siguientes son los datos que se van almacenando, que son los registros. ¿Cuáles son las recomendaciones que haríamos para que esa construcción o ese armado de esta símil base de datos sea correcto? Que la primera fila sirva como encabezado de cada campo, eso es importantísimo, ¿sí? Que no haya títulos, que no haya eh, anotaciones extra ahí cosas auxiliares que nos sirvan, y que esos nombres de campos que están en esa primera fila solamente ocupen una celda, no estén combinados con la celda de la derecha con la celda de abajo, ¿sí? Eso es importantísimo. Otra cosa es que no debe haber ni filas en blancos, ¿sí? O sea, por ejemplo, toda una fila completa en blanco, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Sino que eso haría que el programa entienda que hasta allí es el final de la lista. Cuando hablamos de final de la lista, es de la lista de los registros. Luego, si se van a realizar cálculos, que no siempre sucede sobre esa base de datos, lo mejor es hacerlo separado, dejando una línea de por medio y agregando ya sea sumatorias, promedios, subtotales, lo que fuere. Bien, veamos por ejemplo un archivo
Un archivo que yo no lo uso, sino que lo uso ahora nada más de ejemplo para que vean lo que hablamos sobre los consejos. Le decía que en primer lugar, sí, vamos a ponerlo, a ver, vamos a poner esto acá a la derecha. Decía que en primer lugar, la primera fila sirve para el encabezado, ¿sí? Esta parte, que son los encabezados, debería ser la primera fila, la fila 1. Entonces todo esto que está acá debería desaparecer o eliminarse. Eso es una de las recomendaciones para normalizar esta base de datos. Los campos ocupan una sola celda, me fijo que sea así, en este caso sí, está correcto, y no debe haber filas en blanco, ¿sí? Por ejemplo, acá en la fila 17 voy a ver que hay una fila en blanco, entonces interrumpiría o el programa entendería que esta base de datos solamente llega hasta la fila 16. Bien, entonces yo le decía, eliminando estas celdas, estas filas, mejor dicho, eliminando filas vacías, ¿sí? Y recorriendo la tabla, quizás con un control y la tecla hacia abajo, voy al final. Me fijo y llegué exactamente al final, ¿sí? De esta base de datos. Entonces acá, fíjense que es un ejemplo de una base de datos. Bien. Volvamos acá. Lo segundo que vamos a ver, o sea, el otro punto, el otro ítem es cómo dividir datos en columnas. ¿Para qué me sirve este comando o esta herramienta? Muchas veces queremos normalizar esta base de datos y tenemos los datos, los tenemos agrupados. Por ejemplo, nombre completo, tenemos el nombre y el apellido. Pero para realizar algunas acciones como filtrados y ordenamiento que vamos a ver a continuación, necesitamos que estos dos datos estén separados. Una forma simple mediante Excel de separar estos datos es usar el asistente para dividir el texto en columnas. Entonces veamos de qué se trata, ¿sí? Yo voy a tener estos datos, por ejemplo, ¿sí? Voy a ver, lo tengo acá, voy a abrir una nueva hojita, lo voy a abrir de acá de un archivo de Word que lo tengo acá, lo voy a copiar para que sea más rápido el ejemplo. Entonces voy a copiar en este Excel, ¿sí? Fíjense que acá tengo la tablita con los nombres y apellidos. Voy a hacer un poco más ancho para que veamos el efecto. Bien, con estos datos así lo que yo quiero es separar en la columna B y C el dato del nombre por un lado y del apellido por el otro. Entonces voy a poner nombre acá y apellido en esta otra. Luego voy a seleccionar los datos que quiero separar y voy a ir al menú datos de la pestaña de arriba y al botón texto en columna. Fíjense que todos los comandos que ven acá sirven para manejar datos, ¿sí? Entonces el primero que vemos ahora en esta clase es texto en columna. Seleccionado el rango que quiero separar, el botón texto en columna, muy simple, me abre el asistente y este asistente me va a ir pidiendo información de cómo quiero separar estos datos. Primer punto que me pide, o paso 1, es cómo están delimitados o cómo es la descripción de esos datos. Si van a estar delimitados por algún carácter en especial, ¿sí? En este caso no hay ningún carácter. Podríamos decir que el único carácter que separa una palabra de la otra es el espacio. O van a tener un ancho fijo. El ancho fijo tiene que ver con la cantidad de caracteres. Como no son iguales, todos los nombres no tienen la misma cantidad de caracteres, no puedo usar esta opción. Eso sería cuando
lo que quiero separar tiene el mismo ancho, supongamos el quit, quiero separar el DNI que está en la parte interna, ahí sí, en este caso, usaría ancho fijo. Entonces veamos, delimitado lo dejo marcado. Siguiente, paso 2, decirle a Excel cuál es el separador que quiero usar para separar estos datos. No es tabulación, saco acá, no es punto y coma, no es coma, espacio, en este caso es espacio. Y fíjense en la vista previa ya me va mostrando cómo van a quedar esos datos separados. ¿Sí? Le doy siguiente. Y el paso 3 es decirle qué formato van a tener estas columnas. Lo selecciono de allí si fuera el caso. Y el destino. En este caso el destino dice A2. A2. Me fijo acá y no es el lugar donde quiero que vayan los datos. El destino que quiero darle es B2. ¿Sí? Podría ser A2. Voy a borrar acá. Tiene que quedar solamente B2. Ese es el destino. Si dejo A2 va a reemplazar los datos y lo va a pegar en la columna A y en la columna B. Bien. Le doy finalizar y fíjense que Excel automáticamente separó en cada celda el nombre y el apellido. ¿Sí? Voy a volver a mostrarles, pero voy a deshacer estas opciones. Voy a mostrarles ahora, pero reemplazando que quede solamente nombre acá y apellido acá. Entonces esto lo voy a mover para acá. Y voy a hacer lo mismo que hice recién, pero para que vean cómo quedarían con los datos. Ahí pongo delimitado, el espacio quedó marcado de recién. Siguiente, y le voy a decir que el destino sea A2. Voy a finalizar y quedó todos los nombres de este lado y el apellido de este otro lado. Esa sería otra alternativa. Bien, bueno. Está explicado acá. ¿Sí? Vuelvan a verlo allí. Entonces decíamos que tenemos esa base de datos ya que la venimos construyendo de a poquito, normalizándola, poniéndole todos los consejos que vimos recién. Pero veamos ahora cuáles son las cosas que podríamos hacer con estos datos. Lo más sencillo, lo más común que se hace con los datos al momento de analizarlos, una es ordenarlos, ordenar todos esos registros por algún criterio que nosotros hayamos escogido. Y la otra es filtrar. Filtrar ya vamos a ver, pero los filtrados lo que hace es disminuir la cantidad de datos y entonces nos va a permitir localizar la información más fácilmente. Para ordenar una base de datos es tan sencillo como seleccionar los datos que queremos ordenar y usar el comando ordenar. No hay algo más complicado que eso, pero vamos a ver que hay algunas cosas que sí se pueden hacer distintas. Por ejemplo, vamos al archivo de acá. ¿Sí? Acá dice Excel selecciona automáticamente todos los registros y luego los ordena. Si quisiéramos ordenar solo un grupo, tendremos que seleccionar el rango antes de elegir. Veamos qué se refiere esto. Vamos al listado de agentes. ¿Sí? Fíjense que acá este listado, si bien está ordenado por este campo, apellido y nombre, si yo quisiera ordenar esto por quit, me tendría que parar en este campo, ¿sí? Y seleccionar alguno de los botones que están acá, de la A a la Z, o sea, en la orden ascendente, o el orden inverso, descendente. ¿Sí? Veamos, probemos este botón, yo aprieto aquí, y fíjense que si la base de datos está bien construida, Excel entendió que toda la región que vimos desde el comienzo son los datos a ordenar. Entonces lo único que hizo es dejar arriba en la fila 1
todos los campos, y hacia abajo ordenarlos por quit. Ese es uno. Si quiero volver el orden, aprieto acá y ya vuelvo a tener el orden por apellido y nombre. Si quiero por número de contribuyente, voy allí y ordena por número de contribuyente. Y así con cualquiera de estos campos, ¿sí? Eso se llama ordenar simplemente apretando el botón acá. El caso que decía seguido ahí, si solo quiero ordenar una parte de esos registros, supóngase que solo quiero ordenar los registros que llegan hasta acá, supóngase ese grupo, lo que hago es seleccionar ese rango o ese grupo de datos y con la tecla tabular me voy a mover, por ejemplo, hasta el campo que yo quiero utilizar como criterio de ordenación. Puede ser ese, le doy allí, fíjense que ahí se ordenó solamente lo que está seleccionado. Bien, luego de acá para abajo sigue igual el orden que tenía desde acá. Bueno, respecto a otro tipo de ordenamiento que se llama orden personalizado, también vamos a encontrar este comando en la ficha datos. Si lo que hace es, Excel detecta la fila de nuevo, cuáles son los encabezados de los nombres de los campos, y va a permitirnos seleccionar más de un criterio, ¿sí? Más de un campo para hacer esta ordenación. Veamos un ejemplo. Volamos a esta tabla. Orden personalizado es este otro botón que está aquí, ¿sí? Ya vimos estos dos y este otro botón es el que nos falta ver. Al presionar allí, lo que van a notar es que Excel seleccionó solo automáticamente toda la tabla, toda la lista de datos que está atrás. Y me aparece ahora a continuación este botón, perdón, no es un botón, este asistente o este cuadro de diálogo, mejor dicho, donde yo voy a ir agregando cada uno de los campos como quiero que se vaya ordenando. Supongamos. Primer orden, le digo que por quit o por agente de retención. Eso ya lo voy haciendo a medida de las necesidades del informe. Supongan que queremos ordenar por quit, ¿sí? De menor a mayor, perfecto. Pero además queremos agregar otro criterio, voy a agregar nivel. Luego que ordene por quit, le voy a decir que ordene por número de contribuyente, también de menor a mayor. Y por último le voy a decir que ordene por apellido y nombre. De esa forma o de la forma que sea inversa. Eso ya a elección de ustedes. Supóngase que no quiero que quede quit y apellido y nombre. Bueno, selecciono este del medio y le elimino. Entonces ya me quedan estos dos criterios de ordenamiento. Le doy a aceptar y los datos están ordenados por quit y luego por apellido y nombre, ¿sí? Hicimos un orden por más de un criterio, que esto lo van a ver en los ejercicios y lo van a aplicar allí. Bien. La otra operación que se puede hacer con estos datos es hacer el filtrado de esos datos, o sea, separar una porción de toda esa base de datos en un grupo más pequeño que nos permita analizar solamente ese grupo. Entonces nos dice que los filtros permiten seleccionar el registro de una lista, de toda esa lista que satisfaga cierta condición, que ya vamos a ver a qué se refiere con esto. Cuando el filtro esté aplicado, solo se verán en la lista esos registros. Excel me indica cuando hay un filtro aplicado, ¿sí? Y lo que va a hacer es ocultar las filas que no cumplan con el criterio que yo elija. No las va a eliminar, sino que las va a ocultar. ¿Cómo se aplica un filtro? ¿Sí? Fácil. Hay un comando que se llama autofiltro
y se puede hacer desde el menú datos también. Van a ver que todos los que vemos hoy, la mayoría está en el menú datos y en otras fichas también, y que también está en el menú inicio, ¿sí? Fíjense que en el menú inicio también tienen opciones para ordenar y filtrar. Los mismos botones y el botón filtro. Este botón filtro o autofiltro, como le llaman en otras versiones de Excel, hace esta tarea. Voy a datos, tengo los mismos botones, estos tres botones y el botón filtro. ¿Sí? Entonces vamos a usar nada más que esta partecita de acá o la del inicio. Bien, ¿cómo hago para aplicar un filtro? Me paro en cualquier parte de la tabla y aplico o el botón o la combinación de teclas control mayúsculas L. ¿Sí? Recuerden eso, quienes usen el teclado de la compu. Van a ver que se agregan estas flechitas debajo de cada campo y cada una de ellas lo que va a hacer es crear una lista. Esto es lo que decía recién Excel, lo que decía recién el apunte, que Excel va a crear esta lista. Fíjense que son todos los datos que están dentro de esta base de datos, pero ordenados de forma alfabética, ¿sí? Y tengo una forma también de filtrarlos buscando acá. Bueno, en el caso de este campo quit también tenemos todos los datos y tenemos la posibilidad de seleccionar algunos para filtrar o buscar, supongamos, los que empiecen con 20. ¿Sí? Los que empiezan con 20 me va a mostrar únicamente, o se me va a empezar a ver todos los que empiezan con 20. Si quiero, supóngase que deselecciono todo y elijo, por ejemplo, los que empiezan con 27, Excel me va a mostrar en esta parte todos los registros que por lo menos tengan 27. Yo voy a ver acá que acá son los que empiezan con 27. Entonces podría quitar los que empiezan con 20 de acá y luego dejar únicamente estos que empiezan con 27, ¿sí? Bueno, otra forma es usando alguna de las opciones que están acá. Filtros de número. Es igual a tal número, es mayor que tal número, ¿sí? Está entre este número y este otro número. Bueno, y cualquier otra opción que esté acá o que esté en algo más personalizado. Todo esto tiene mucha personalización, así que es recomendable que siempre curioseen todas las alternativas que tengan acá. Pueden ordenar desde el autofiltro, sin necesidad de irse al botón de arriba, ya tienen un botón para acá para ordenar. Ordenar por color, algo bastante útil si es que están pintando esos datos. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, cuando sean números, le va a salir filtro de número. Y cuando sea texto, le va a salir filtro de texto. También con opciones bastante parecidas. Bien, si aplicara acá un filtro, fíjense en que le digo que filtre a los que sean menores que 2000. Sale ese cuadrito, escribo 2000, es menor que 2000. Y noten que acá a la izquierda se han puesto en azules los números de fila de cada uno de esos que se ha filtrado, ¿sí? Se ha hecho más pequeña esta base de datos, hay menos cantidad de registros y corresponden a los que cumplen ese criterio. Eso es lo que le decía recién cuando hablamos de criterio. Cuando cumplan esa condición o ese criterio, va a mostrar nada más los que coincidan con ello. En este caso son estos registros. Los demás están ocultos. Están ocultos. Fíjense que acá dice 49, salta al 54. Quiere decir que entre estas dos filas hay registros ocultos. Luego, para desocultar o para mostrar todo, lo único que voy a hacer es borrar ese filtro que tengo acá. Me doy cuenta que acá hay un filtro porque está el icono de un filtro.
y en los otros botones no. Entonces, atento porque acá puede haber un filtro y también puedo poner un filtro acá. Lo voy a probar acá para que vean. Voy a decirle que me deje solamente las que tienen X y que quite o que oculte las vacías. Le doy a aceptar. Se redujo un poco más esta cantidad de datos. Y acá tienen otra vez el icono que hay un filtro acá. Filtro por acá y otro filtro acá. Bien. Puedo borrar los filtros. Borro este filtro de acá. Borro este filtro de acá. Y vuelve a quedar visible toda la base de datos completa, ¿sí? Ya no queda nada en azul. Si hubiera quedado algo en azul acá es porque está algo filtrado. Bien. Eso es la parte que hablamos acá. Vuelvan a repasar, van a ver que se entiende más con el ejemplo que vi. Ahora bien, siguiente punto, y es uno de los más importantes de esta primera parte, porque podemos hacer todos estos consejos o podemos sintetizar muchas de las opciones que vimos recién si simplemente le damos una forma de tabla a la base de datos con un comando que se llama tabla. Así de simple, ¿sí? Queremos convertir los datos en una tabla automáticamente. Bueno, vamos a usar el comando tabla. ¿Cómo se usa ese comando? Seleccionan el rango, ¿sí? Y luego vamos a seleccionar el comando tabla que está en la pestaña insertar. Ya no está en la pestaña datos, sino en la pestaña insertar. O usamos el atajo que es control T. Fíjense en acá. Voy a quitar los filtros. Así está esto, sin ningún formato más que el que vino de origen. Y si voy a insertar, fíjense que acá dice tabla, crea una tabla para administrar y analizar los datos. Entonces este es el botón que necesito para que Excel convierta los datos en tabla. Aprieto allí. Fíjense que me va a preguntar, por supuesto, cuáles son los datos que quiero convertir en tabla. Y primera salvedad, fíjese que la línea punteada acá me está diciendo que va a llegar solamente hasta la columna E, cosa que puedo corregir. Puedo decirle ampliar a la columna F, ¿sí? O puedo seleccionar toda la porción que yo solamente quiero, ¿sí? Puedo hacerlo con el teclado o con el mouse. Bien, todo esto que está acá es la tabla. Le doy a aceptar. La tabla tiene encabezados, por supuesto. Si no le crea, automáticamente los crea. Vamos a ver qué pasó acá. Tenemos... A ver, abondé un gachito. Vamos a ver qué pasó. Voy a volver a seleccionar los datos. Capaz que están allí, ¿sí? Estaba mal la referencia. Mucho cuidado, ustedes ya saben leer referencias, entonces acá tienen que ser cuidadosos. A1, 2 puntos, F554, todo con símbolos pesos porque es una referencia absoluta. F554, es la otro extremo o la punta de la tabla. Ahora sí, aceptar. Y me va a decir que vuelva a confirmarle si, le digo que sí, desea llevar a cabo la conversión de todos modos. Sí, lean esto. Esa recomendación que siempre lean los cuadros de diálogo. Una vez que lo leen, la próxima ya van a estar más seguros de si le dan sí o no. Bien, fíjense que cambió el aspecto ahora de la tabla o de los datos y Excel ha aplicado, no solo ha cambiado algunos anchos de columnas, sino que ha aplicado los autofiltros automáticamente, ¿sí? Y me está mostrando además si estos datos están ordenados de alguna forma. Ven que aparece una flechita, o sea,
me, me aplica todo, me aplica formato, me aplica filtros, ¿sí? Y me advierte del orden que tiene cada una de las columnas. Volvemos acá al apunte, entonces fíjense en que cuando aplicamos este formato de tabla, lo que vamos a ver es un cambio en el diseño, que ese diseño lo podemos controlar desde la pestaña Diseño. Se abre automáticamente una pestaña acá arriba, Herramientas de tabla, y abajo dice Diseño. Y allí van a ver bastante alternativas para cambiar o el diseño de colores, ¿sí? O lo que tiene que ver con las eh, otras alternativas que tienen para aplicar, ¿sí? Entonces, esta herramienta lo que hace es ajusta los datos a las recomendaciones que vimos al principio. Si una fila estuviera en blanco, bueno, también la incluye, ¿sí? Entonces no se saltea. Si un campo no tuviese el rótulo de campo, se lo agrega automáticamente, entonces toda esa fila está completa. La primera fila y cumple. Y lo otro que también es interesante de esta herramienta es que cuando uno va bajando, va recorriendo hacia abajo, todos los nombres de los campos quedan visibles en una fila que no sería la primera fila, sino que sería algo especial que crea Excel, que es con los nombres de los campos, para que no tengamos que inmovilizar la primera fila como hacíamos normalmente cuando no usamos esta herramienta. Bien. También, ¿sí? Entre las cosas que se pueden hacer, además de ordenar y filtrar, se pueden utilizar fórmulas y que éstas se repitan hasta el final de la tabla. Entonces, si yo agrego un campo más acá, por ejemplo, no sé, fórmula, le pongo acá, doy Enter. Fíjense cómo se agregó la columna y se copió automáticamente el formato de que está a la izquierda. Y si agregara acá una fórmula, por ejemplo, hoy, algo para hacerlo rápido, al darle Enter, van a ver que se repite la misma función, se va a ir hacia abajo. Le doy más ancho para que puedan ver. Y entonces no hace falta rellenar hacia abajo. Con ponerla en la función, en la primera celda de la tabla, ¿sí? En el primer registro, Excel entiende que yo quiero también después rellenar hacia abajo. Entonces se va a rellenar toda la columna hasta el final de la tabla. ¿Sí? Bueno, este icono o esta partecita acá me indica el final de la tabla. Bueno, ¿para qué más me sirve aplicar este comando? ¿Sí? Además de que podemos hacer resúmenes de datos con filtros y con ordenar, ¿sí? Y además de que podemos aplicar el formato a toda la tabla completa, ¿sí? Me estoy refiriendo al formato de diseño por cualquiera de estos motivos que están predeterminados aquí. Además de todo eso, yo también puedo asignarle un nombre a esa tabla y que ese nombre me sirva como una referencia absoluta para ya no tener que utilizar A1, dos puntos, F500 y así. ¿Cómo hago para ponerle un nombre? En diseño, acá al final, le voy a poner nombre de la tabla y me da el cuadro para rellenar. Entonces voy a poner agentes, por ejemplo así. Le doy Enter. Y ese nombre ya me sirve como comodín para cualquier otra hoja que esté usando. Qué sé yo, por ejemplo, uso una función buscar B. Una buscar B y no sé, valor buscado, supónganse que hay un valor acá. Y en vez de poner la matriz como una referencia a uno o dos puntos, simplemente pongo agentes. Fíjese que Excel ya lo toma. ¿Sí? Puedo usar este nombre como una referencia absoluta. Esa es la otra funcionalidad que tiene esto.
Y luego sí, continúa la función, etc. Bien. Entonces hasta ahí vimos muchas de estas alternativas, opciones que tenemos para trabajar con estas bases de datos simplificadas en Excel, ¿sí? A continuación siguen 3 ejercicios. Estos ejercicios son bastante fáciles, pero léanlos bien, o sea, lean detenidamente las consignas. A partir de allí tienen que copiar. Un ejercicio les sirve para realizar el otro y así sucesivamente. Bueno, segunda parte de la clase. Este tema es bastante importante porque resuelve muchas de las complicaciones que tenemos a la hora de armar reportes. Vamos a ver entonces qué son las tablas dinámicas, ¿sí? Nos dice el apunte que una tabla dinámica es una forma más sencilla de realizar un informe, como les decía recién, o un resumen, a partir de una gran cantidad de datos y con la posibilidad de actualizarlo automáticamente. De allí el nombre de dinámico, ¿sí? Porque tiene esa forma de actualizarse. Entonces, vamos a usar el comando. Fíjense que hoy estuvimos viendo comandos. El comando separar texto en columnas, el comando ordenar, el comando filtrar, comando tablas. Y este otro comando se llama tablas dinámicas. Ya vamos a ver dónde se encuentra. Igual que como hicimos con tablas, con el formato S tablas, acá también vamos a tener los datos a los cuales le vamos a aplicar este comando y vamos a ir a esos datos y vamos a ir al menú insertar, ¿sí? Que nos dice acá insertar y ahí va a estar el botón tabla dinámica. ¿Dónde será esto? Por ejemplo, en el caso de que teníamos acá, ¿sí? Insertar tabla dinámica. Ahí está el botón. Está a la par de donde estaba el otro botón que era tabla. Este botón abre un cuadro de diálogo, ¿sí? Que vamos a ver en profundidad qué es lo que dice este cuadro y cuáles son las alternativas que tenemos. Volvamos acá al Word. Y como les decía, se va a abrir este cuadro de diálogo, crear tabla dinámica, en el que debemos elegir dónde vamos a ubicar la tabla, si en una nueva hoja de cálculo o en una que ya existe. Eso está acá. Seleccione los datos que desea analizar. Primero se ha puesto el nombre agentes o el rango que yo quiero analizar y elija dónde se va a ubicar el informe, en una nueva hoja de cálculo o en una que existe. Entonces me tendría que ir a la ubicación de la celda donde quiero que se inserte. Si dejo nueva hoja de cálculo, aceptar, se crea una hoja de cálculo a la par, o sea, delante de la hoja donde están los datos. Es lo que dice acá, ¿sí? Delante de la hoja de cálculo. También podemos crear una tabla dinámica a partir de una tabla de datos, como es el caso que vimos recién, ¿sí? La tabla agentes. Insertamos la tabla dinámica y en el rango ponemos el nombre de datos. Es lo que les decía recién. Si pongo insertar tabla dinámica y acá simplemente agrego el nombre agentes, también me va a permitir crear la tabla dinámica. Bien. Veamos un ejemplo diferente. Voy a abrir acá un archivo que se llama ejercicio tabla dinámica. Perdón, ya lo tengo abierto. Fíjense que acá tengo este ejemplo en donde yo voy a construir 2 informes de tabla dinámica sencillos, ¿sí? Y que me van a servir luego para entender cómo es el funcionamiento de este comando o de esta función. Entonces nos dice, a partir de los datos del archivo de ejemplo vamos a crear una tabla dinámica que muestre importes totales por productos. Yo lo que voy a hacer es resumir estos datos,
Fíjense que esto puede corresponderse con una tabla de ventas. Tengo el mes, la fecha, el código del producto, la cantidad vendida, el precio unitario y el precio total. Entonces esto tiene pinta de un informe de ventas de meses de enero, febrero, marzo. Sí, bien. Luego lo que yo quiero es hacer un resumen de estos datos y decir, bueno, quiero un informe de ventas por mes. Para eso me sirven las tablas dinámicas, para resumir rápidamente. No voy a analizar datos, como vimos al principio, con filtrado, con ordenando esos datos, aunque lo podría hacer, porque me va a llevar mucho más tiempo. ¿Sí? Si yo tengo que ordenar estos datos por mes y luego tener que resumir todo enero, ¿sí? Me voy a tener que poner a sumar este grupo, insertar algo acá abajo como para agregar un subtotal o agregarlo acá a la par y hacer eso mismo con febrero, marzo, pero bueno, supongamos que tenemos datos de muchos años, esto ya es prácticamente demasiado engorroso, entonces no tiene sentido usar herramientas simples como ordenar y filtrar. Tenemos que irnos a una herramienta mucho más eficiente que es una tabla dinámica. Entonces, parados acá, voy a poner insertar tabla dinámica. Chequeo a ver si Excel está eligiendo correctamente el rango completo. ¿Sí? A1 hasta F66. O si no quiero realizar si no quiero ponerme a ver hasta dónde llegas, o no estoy seguro porque son muchísimos los datos hacia abajo, le doy formato de tabla primero y le asigno un nombre. Control T, ¿sí? Le va a dar formato de tabla. Fíjense que está toda la tabla, le asigno un nombre, tabla 1 puede ser de ventas. Enter. Y a esto le hago un resumen de tabla dinámica. También hay un botón acá que dice resumir con tabla dinámica. Lo puedo usar allí, sí, por supuesto. Me va a hacer lo mismo. Me va a abrir el cuadro de diálogo de crear tabla dinámica. Es lo mismo. Desde insertar o desde el botoncito de allí pueden hacerlo y va a resultar o va a hacer el mismo efecto. Entonces acá ya me dice ventas. Le digo nueva hoja de cálculo y me va a abrir esto que es algo que nosotros tenemos que aprender a configurar, ¿sí? A algunos les va a aparecer de esta forma y no es otra cosa que la lista con los campos que tenemos en la tabla que vimos recién, que son los que vamos a necesitar para construir el resumen, ¿sí? A algunos les puede aparecer así o les puede aparecer de esta forma y las ubicaciones de la tabla dinámica de esta forma. Bien, en el Word nos decía que necesito que un informe que muestre importes totales por producto, ¿sí? Importes totales por producto. Entonces yo lo que tengo que decirle a Excel es que haga un resumen por producto y a la par agregue los importes totales, o sea, una sumatoria. El primer paso para crear correctamente una tabla es identificar bien lo que nos está requiriendo. Entonces nos decía que necesita resumen de productos, ¿sí? Un resumen de productos y a su vez importes totales. Fíjense que cuando hago clic fuera de la tabla dinámica, esto es en la vista previa, todavía no hay nada, desaparece toda la herramienta para hacer el análisis de la tabla dinámica, ¿sí? Para construirla. Hago clic adentro y vuelven a aparecer esta barra de herramientas. Bien, tengo 4 sitios o 4 lugares donde puedo ubicar los campos, que pueden ser filtros, columnas, filas o valores.
Si yo quiero resumir esta base de datos, quiero resumir que me muestre solamente los productos, si yo acá tengo el código del producto, que es un campo, lo voy a llevar al sector de filas. Fíjense que cuando yo hago eso, me va a dejar únicamente en las etiquetas de filas cada uno de los productos sin repetirse, ¿sí? Me va a hacer una lista en orden ascendente con los productos que existen en la base de datos, pero sin repetirlos. Luego necesito el importe total. Todo lo que sean sumatorias, importes, conteos o promedios o lo que fuere, siempre va a ir en la sección de valores. Por eso está el símbolo de sumatoria acá, que es el que me está diciendo, vos querés hacer un resumen de sumar cosas, por ejemplo, sumar los totales de ventas de cada producto. Bueno, el campo que tiene los importes, ponelo en este sector. Y el campo que tiene los importes totales, que sería la venta, es este que se llama total, que se llama venta total, debería llamarse. Ese campo lo voy a ubicar arrastrándolo hasta acá. Y van a ver que lo que obtengo no es otra cosa que la suma total de los importes, digamos, que están en el campo total, pero correspondientes a cada una de las filas de cada código de producto, ¿sí? Luego esto le puedo dar formato millares o pesos o lo que fuere, y ya tengo resuelto, ¿sí?, el resumen este que les pedía. Resumen de productos y sus importes totales en todo el periodo, por supuesto, ¿sí? Veamos al informe que estaba acá en el ejemplo, y es así: informe 1, totales por producto. Está cada uno de los 3 productos y el total de todos los meses unificado en esta parte. Bien. Y otro ejemplo podría ser también hacer un resumen, pero que dice que muestre las cantidades por productos, otra vez algo similar así, pero que a su vez me diga cuánto se vendió, cuántas cantidades se vendieron por mes. Entonces tenemos una complicación un poquito más. Entonces muestre las cantidades por productos y por mes. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. Bien, ¿cómo hago para insertar una tabla dinámica acá? Vuelvo al origen de los datos, que sería la hoja esta que dice ejemplo. Insertar, tabla dinámica. Me selecciona todo, el rango completo. Y en vez de una nueva hoja de cálculo, o sea, una nueva hoja, voy a decirle una que ya existe. ¿Y dónde está esa hoja de cálculo? Bueno, primero voy a hacer clic acá. Voy a ir a la hoja 1, que dice acá abajo, y voy a hacer un clic en la celda donde quiero que se inserte esa tabla dinámica. Vuelvo al asistente y le doy a aceptar. Fíjense en que ahora ya se creó una tabla dinámica en blanco acá, muy cerca de esta otra. Bien, entonces acá me dice muestre las cantidades por producto y por mes. Entonces yo sé cómo resumir por producto, ya lo vimos recién. Simplemente con el código del producto en filas, tengo ya el resumen primero de cuáles son los posibles productos que voy a analizar. Y luego tengo que decirle por cantidades de esos productos. Acá vemos importes totales de cada producto, pero acá me está pidiendo cantidades. Entonces voy a hacer lo mismo que hice hace rato, pero voy a llevar el campo cantidad al sector de valores. Lo que voy a obtener es la cantidad vendida de cada producto, ¿sí? La sumatoria de la cantidad de cada producto en el periodo completo, en el periodo total. Pero además me está pidiendo que haga ese resumen, pero por mes.
Y casualmente tengo otro campo que se llama mes. Ese campo mes lo puedo utilizar para separar estos datos de las cantidades en meses. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a llevar, en vez de a filas o a valores, voy a llevar el campo mes a columnas. Y fíjense en que Excel automáticamente separó en 4 columnas ese total que teníamos de cada una de las cantidades por producto. ¿Sí? Entonces van a tener para enero, febrero y marzo discriminados cada una de las cantidades. ¿Sí? Volvemos acá entonces al Excel, al Word, perdón. Y fíjense que ese es el informe que pedía. Cantidades por productos, ¿sí? Pero también a la vez discriminados por mes. El producto C 1245 en enero eran 26, en febrero 19 y así. Entonces yo en muy simples pasos ubiqué los campos en los cuadritos correspondientes y construí un informe que puede servir de manera gerencial para tomar alguna decisión. ¿Sí? A simple vista pueden analizar estos datos rápidamente. ¿Cuál fue el mes en el que se vendió menor cantidad de los productos y cuál es el producto? L1420 es el que menor ventas tuvo en todo el trimestre. Bien, por supuesto esta apariencia, como dice acá, además de mejorar, además, primero que además de ser bastante simple la herramienta de usar, podemos mejorar el informe dándole otro formato. Igual que vimos en las tablas, también tiene una pestaña que dice diseño, que le aplicamos diseños predeterminados, que si nos gusta alguno, lo utilizamos, ¿sí? Lo vamos cambiando. Y luego podemos jugar con esto que dice acá, filas con bandas, columnas con bandas, etcétera. Todo lo que dice acá para lo que tiene que ver con diseño. Dentro de diseño también está todo lo que tiene que ver con mostrar o no los subtotales. No mostrar subtotales, mostrar solo para alguna parte. ¿Sí? El total general, en este caso acá no tengo subtotales, pero tengo un total general. No quiero que se muestre ese total general, lo desactivo. Para filas y para columnas. Fíjense que acá está para filas y acá abajo está para columnas. Los desactivo y solamente quedan los datos de la parte del medio. Activo únicamente para filas, listo, me va a aparecer esta parte. Entonces así voy jugando con el diseño del informe. Luego también tienen un formato compacto de esquema y tabular que también lo tienen que aprender a usar de acuerdo a las circunstancias que les requieran. ¿Sí? Y otro botón que dice si quiero que muestre filas en blanco o no. Bueno, eso es bastante simple. ¿Sí? Está todo acá resumido en el apunte, después léanlo nuevamente y van a ver que es bastante simple de entender, ¿sí? La combinación de colores, como les decía recién, aplicar o no aplicar subtotales y totales, ¿sí? Y los tipos de informe. Estas tres cosas tienen que aprender a manejar. Por supuesto, tienen que entender cuáles son las cosas que les puede pedir un ejercicio y que ustedes deberían modificar. Puede ser que acá también nos toque, en vez de suma, que nos pida un promedio. Entonces lo que tengo que hacer es crear o cambiar el tipo de acción que está realizando la tabla dinámica. Simplemente fíjense en que hago clic derecho en los valores que quiero cambiar y acá dice resumir valores por suma, recuento o promedio. Si elijo promedio, van a ver que lo que está dándome ahora el informe es el promedio de las ventas totales de cada producto. Así de simple. Y si le digo resumir valores por recuento, lo que está haciendo es contar las ventas totales, ¿sí? No las cantidades como acá abajo, sino contar cuántas veces se vendió cada producto.
No las cantidades vendidas, sino cuántas ventas hubo de cada producto. Bien, eso es con el comando este que dice resumir valores como suma, y también les puede pedir que resuman los valores. Supongamos vuelvo a suma. También hay otra opción que dice, en vez de mostrarlo como peso, mostrarlo como un porcentaje. También está acá cerquita la opción de abajo, mostrar valores como porcentaje del total. Hago clic ahí y ya tengo un informe, pero en porcentajes. Esto es bastante útil cuando quiero analizar de manera más proporcional, ¿sí?, cuánto representa la venta total de cada uno de los productos. Bien, todo lo que se les haga complicado, vean clic derecho allí y van a ver que hay más opciones, pero con que vean estas dos me sirve y van a entender o van a saber cómo resolver los ejercicios. Bueno, hasta acá era el tema de la clase de hoy. Tienen otros ejercicios que sugiero que los revisen, los repasen, y si hay algo raro lo vemos en la parte de la consulta. Muchas gracias y nos vemos más tarde.